Australia está construyendo uno de los proyectos de almacenamiento de energía más grandes del mundo bajo las montañas nevadas. Requiere 27 kilómetros de túneles, una central eléctrica subterránea a casi 1 kilómetro bajo la superficie y máquinas que pesan miles de toneladas para cortar roca sólida. Pero la cifra más grande no es el tamaño de los túneles ni la cantidad de electricidad que almacenará, es el costo. Cuando el gobierno australiano anunció Snowy 2.0 en 2017, presentó el proyecto como una expansión asequible de uno de los mayores logros de ingeniería del país. Las primeras estimaciones eran de alrededor de $2.000 millones y se esperaba que el proyecto fortaleciera la red eléctrica a medida que cerraban las antiguas centrales eléctricas de carbón, pero 9 años después se ha convertido en uno de los proyectos más problemáticos en la historia de Australia. Para marzo de 2026 solo estaba completado en un 73%, pero el gasto ya había alcanzado los $11.1 mil millones. Entonces, ¿cómo es que la enorme batería subterránea de Australia se convirtió en un desastre tan costoso y después de gastar tanto dinero todavía puede justificarse su costo? Pero antes de centrar en eso, vamos a descubrir qué es Snowy 2.0. Snowy 2.0 no es una represa hidroeléctrica convencional, y a pesar de ser descrito como un proyecto de energía renovable, no producirá una nueva fuente de electricidad. En cambio, funcionará como una enorme batería recargable, usando agua para almacenar energía cuando Australia tenga más electricidad de la que necesita. El proyecto conecta el embalse Tantangara y el embalse Talbingo, dos represas existentes en las montañas nevadas de Nueva Gales del Sur. Tantangara está a una elevación mucho más alta que Talbingo. Cuando los parques solares y eólicos produzcan electricidad en exceso, Snowy 2.0 usará esa energía para bombear agua cuesta arriba desde Talbingo hasta Tantangara. Cuando la demanda de electricidad aumente, los operadores liberarán la misma agua de regreso a través de enormes tuberías subterráneas. A medida que el agua pase por 6 turbinas reversibles, generará electricidad antes de regresar al embalse de Talbingo. Este proceso permite almacenar electricidad barata y devolverla a la red cuando más se necesita. El proyecto terminado tendrá una capacidad de generación de 2.200 megavatios y una capacidad de almacenamiento declarada de 350 gigavatios hora. Según Snowy Hydro, esa es suficiente energía almacenada para abastecer a alrededor de 3 millones de hogares durante aproximadamente una semana. La mayor parte de esta infraestructura permanecerá oculta bajo las montañas nevadas. Algunas de sus cavernas son lo suficientemente grandes como para albergar la ópera de Sydney. Australia necesita este tipo de almacenamiento porque la energía eólica y solar no generan electricidad de manera continua. La producción solar disminuye cada tarde, mientras que la generación eólica puede mantenerse baja durante varios días. A medida que las centrales eléctricas de carbón envejecidas cierran, la red necesitará otras fuentes que puedan suministrar energía siempre que la producción renovable disminuya. En teoría, Snowy 2.0 parece ofrecer exactamente lo que Australia necesita. Puede almacenar mucha más energía que una batería estándar para la red eléctrica y podría seguir funcionando durante generaciones. Pero construir esta batería gigante debajo de un parque nacional protegido ha resultado ser mucho más difícil, costoso y peligroso de lo que sus planificadores esperaban. El plan para conectar dos embalses existentes puede sonar sencillo, pero casi todo lo que hay entre Tantangara y Talbingo tiene que construirse debajo de una montaña. En el centro de este megaproyecto hay una central eléctrica subterránea ubicada a unos 800 metros bajo la superficie. Contendrá 6 turbinas bomba Francis reversibles, cada una capaz de alternar entre bombear agua cuesta arriba y generar electricidad cuando el agua regresa cuesta abajo. 3 de las unidades utilizarán tecnología de velocidad variable, lo que permitirá a los operadores ajustar su producción a medida que cambian las condiciones en la red eléctrica. Antes de que los trabajadores puedan instalar cualquiera de estos equipos, deben excavar 2 enormes cámaras subterráneas, una para las turbinas y generadores y otra para los transformadores. La sala principal de máquinas se extiende por más de 200 metros y alcanza la altura de un edificio grande de la ciudad. Los ingenieros deben estabilizar la roca que rodea estas cámaras mientras controlan el agua subterránea y mantienen la ventilación en lo profundo de la montaña. La central eléctrica también necesita alrededor de 27 kilómetros de conductos de agua y túneles auxiliares. El túnel de entrada llevará agua desde el embalse de Tantangara hacia las turbinas, mientras que el túnel de salida la descargará en el embalse de Talbingo. Túneles separados proporcionarán acceso para la construcción, ventilación, rutas de emergencia y espacio para cables de alta tensión. Los trabajadores también deben construir estructuras de captación en ambos embalses y conectar los túneles a pozos de alta presión capaces de mover enormes volúmenes de agua a través de una diferencia de elevación de casi 700 metros. En abril de 2019, Snowy Hydro otorgó el contrato principal de construcción civil a la empresa conjunta Future Generation, formada por Cellini Impregilo de Italia.
que después se convirtió en Webuild junto con Class y Lane Construction. La empresa de ingeniería alemana Voith recibió el contrato para suministrar las turbinas, generadores, sistemas de control y otros equipos principales de la central eléctrica. Sin embargo, el proyecto entró en fase de construcción antes de que los ingenieros hubieran completado gran parte del diseño detallado. Snowy Hydro reconoció posteriormente que el diseño utilizado para la decisión final de inversión era inmaduro y que la construcción se volvería más compleja de lo esperado. Esto creó un problema serio. Los ingenieros aún estaban completando partes del diseño, mientras los contratistas ya estaban excavando túneles, estableciendo sitios de trabajo y encargando equipos. Cada cambio en el diseño podía afectar el cronograma de construcción, los requerimientos de mano de obra y el costo final. La ubicación remota hacía que esos problemas fueran aún más difíciles de manejar. Los trabajadores tenían que mover maquinaria pesada, concreto y secciones de túneles por caminos estrechos de montaña dentro del Parque Nacional Kosciuszko. El clima invernal podía restringir el acceso, mientras que casi todos los componentes principales requerían una entrega cuidadosa a sitios muy alejados de los principales centros industriales de Australia. Y una vez que las tuneladoras entraron en la montaña, el proyecto enfrentó un problema que ningún equipo de diseño podía corregir fácilmente. La roca que había adelante no era lo que esperaban. Snowy 2.0 depende de varias tuneladoras para excavar las rutas subterráneas que conectan los dos embalses. Estas máquinas hacen mucho más que solo cortar roca. A medida que avanzan, retiran el material excavado, instalan segmentos de túnel de concreto y crean un pasaje terminado detrás de ellas. Los mayores problemas se centraron en Florence, una máquina de más de 140 metros de largo y que pesa más de 2.000 toneladas. Snowy Hydro puso en marcha a Florence en marzo de 2022 para excavar el túnel de conducción desde el embalse de Tantangara hacia la central eléctrica subterránea. Esta era la sección más larga y difícil del proyecto. Florence necesitaba recorrer aproximadamente 15 kilómetros a través de un terreno que iba desde suelo blando y agua subterránea hasta roca extremadamente dura. Los problemas comenzaron casi de inmediato. Después de avanzar solo unos 150 metros, Florence se encontró con un terreno blando e inestable cerca de Tantangara. El agua entró en el área de excavación. El suelo sobre la máquina se desplazó y se formó una gran depresión en la superficie. Para diciembre de 2022, Florence prácticamente había dejado de moverse. Los ingenieros no podían simplemente hacer retroceder la máquina ni sacarla del túnel. Florence quedó bajo tierra, rodeada de material inestable, con la mayor parte de su ruta planeada aún por delante. Los trabajadores tuvieron que estabilizar el terreno, inyectar lechada en el suelo circundante y cambiar el método de excavación antes de que la máquina pudiera continuar de manera segura. Florence permaneció atascada durante casi un año. Durante ese periodo, los trabajadores siguieron recibiendo salarios. El equipo permaneció en el sitio y otras partes del programa de construcción tuvieron que operar alrededor de un túnel de conducción sin terminar. Snowy Hydro dijo después a Four Corners de ABC que los problemas relacionados con Florence pudieron haber contribuido hasta con $2.000 millones al aumento general de costos. La máquina finalmente se reinició el 8 de diciembre de 2023, después de que el gobierno de Nueva Gales del Sur aprobara cambios en el plan de excavación de túneles. Florence avanzó a través del terreno blando utilizando un sistema cerrado de lodos diseñado para controlar la presión alrededor del frente del túnel. Pero solo unos meses después, la máquina enfrentó el problema opuesto. En mayo de 2024, Florence quedó atascada cuando la roca dura presionó contra su escudo. Los trabajadores usaron chorros de agua a alta presión y otro equipo para liberar la máquina, lo que causó otra interrupción en el túnel más importante del proyecto. Los retrasos obligaron a Snowy Hydro a cambiar su estrategia de construcción. En agosto de 2024, la empresa anunció que compraría una cuarta tuneladora por aproximadamente $75 millones. La nueva máquina, llamada Mónica, fue diseñada específicamente para la difícil zona de falla de Long Plain. En lugar de esperar a que Florence completara toda la ruta, Mónica comenzó a excavar desde el extremo opuesto. Con el tiempo, las dos máquinas se encontrarán bajo las montañas, donde los trabajadores las desmontarán bajo tierra. Para mayo de 2026, Florence se acercaba al punto medio de su recorrido, mientras que otra máquina, Lady Eileen Hudson, había completado el túnel de descarga de 6 kilómetros entre el embalse de Talbingo y el complejo de la central eléctrica. Estos logros demostraron que la construcción avanzaba, pero Florence ya había expuesto la mayor debilidad del proyecto. Snowy 2.0 entró a las montañas sin un conocimiento completo del terreno por delante y cada metro de geología inesperada traía más retrasos, más equipo y una factura mayor para los contribuyentes australianos. Los problemas bajo las montañas explican parte del aumento en el costo del proyecto, pero la historia financiera del proyecto muestra que su precio original nunca fue tan firme como el público creía. Cuando Malcolm Turnbull anunció Snowy 2.0 en marzo de 2017,
estimó el costo esperado en alrededor de $2.000 millones. Esa cifra era una estimación política inicial más que un presupuesto de construcción terminado, pero influyó en cómo los australianos entendieron el proyecto desde el principio. Para diciembre de 2017, el estudio de viabilidad había aumentado el costo esperado a entre 3.8 y 4.5 mil millones de dólares. Un año después, la decisión final de inversión fijó la construcción en 5.9 mil millones, aumentando a 6.1 mil millones cuando Snowy Hydro incluyó trabajos exploratorios. La construcción comenzó en 2019, pero el costo siguió aumentando. Snowy Hydro reconoció por primera vez una estimación revisada de 5.1 mil millones de dólares para las obras principales, mientras que otros costos asociados y de contingencia elevaron aún más la cifra total del proyecto. Luego vino el gran reajuste. En agosto de 2023, Snowy Hydro aumentó el costo objetivo a 12 mil millones de dólares, casi el doble de la cifra aprobada en la decisión final de inversión y 6 veces la cantidad que se discutió cuando el gobierno anunció el proyecto por primera vez. La empresa también pospuso la entrada en operación comercial plena hasta diciembre de 2028. Snowy Hydro culpó a varios factores. La COVID-19 interrumpió el trabajo y las cadenas de suministro internacionales. La inflación aumentó el precio del acero, el concreto, la maquinaria y el equipo especializado. Australia enfrentó una escasez de trabajadores experimentados en túneles, mientras que los salarios y otros costos laborales aumentaron. Los ingenieros también tuvieron que lidiar con diseños incompletos, geología difícil, baja productividad en la construcción y los problemas repetidos que involucraban a Florence. Pero el reajuste de 12 mil millones de dólares no resolvió el problema financiero. En octubre de 2025, Snowy Hydro admitió que ya no podía completar el proyecto con esa cantidad. La empresa ordenó a Future Generation Joint Venture realizar una nueva evaluación línea por línea del trabajo restante, con expertos independientes verificando el resultado. Para marzo de 2026, Snowy Hydro ya había gastado 11.1 mil millones de dólares, mientras informaba que la construcción estaba completada en un 73%. Esto no significa que el 27% final costará la misma cantidad por punto porcentual, pero aún queda trabajo importante por hacer. Los contratistas aún necesitan terminar el túnel de conducción, completar la central eléctrica subterránea, instalar 6 unidades generadoras y probar todo el sistema. Algunos críticos estiman que el costo total podría alcanzar aproximadamente 42 mil millones de dólares. Sin embargo, esa cifra no representa el presupuesto de construcción confirmado. Combina un costo de proyecto asumido mucho más alto con intereses y desarrollos de transmisión relacionados. El más importante de estos es HumeLink, un proyecto de transmisión separado de 365 kilómetros necesario para mover grandes cantidades de electricidad entre las montañas nevadas y la red más amplia. HumeLink tiene su propio costo de varios miles de millones de dólares y apoyaría otras partes de la red eléctrica. No solo Snowy 2.0, su costo ha aumentado tanto más allá de la promesa original que el gobierno ya no puede decirle a los contribuyentes cuánto tendrán que pagar finalmente. Ahora la pregunta es ¿por qué el gobierno australiano apoyó este proyecto? Para entender eso, primero necesitamos ver el proyecto que vino antes. La construcción del proyecto original de las Montañas Nevadas comenzó en 1949. Durante los siguientes 25 años, más de 100.000 personas de más de 30 países trabajaron en las montañas de Nueva Gales del Sur. Juntos construyeron 16 represas principales, 7 centrales eléctricas, una estación de bombeo y aproximadamente 145 kilómetros de túneles. El proyecto desvió agua a través de las montañas para generar electricidad antes de enviarla hacia las granjas y pueblos en el interior seco de Australia. Cuando la construcción terminó en 1974, el costo final fue de alrededor de 820 millones de dólares australianos ajustados por inflación. Eso equivaldría a varios miles de millones de dólares hoy en día. El proyecto original de Snowy se convirtió en uno de los proyectos de infraestructura más conocidos de Australia. Sus centrales eléctricas siguen operando décadas después de su finalización, mientras que su fuerza laboral se convirtió en parte de la historia migratoria de Australia después de la guerra. Esta historia le dio al nombre Snowy un enorme valor político. En marzo de 2017, el primer ministro Malcolm Turnbull anunció planes para expandir el sistema con Snowy 2.0. La propuesta parecía sencilla. Australia ya tenía 2 embalses ubicados a diferentes elevaciones, así que los ingenieros podían conectarlos a través de túneles subterráneos y crear una enorme batería hidroeléctrica de bombeo sin construir 2 nuevas represas. Y a pesar de cada aumento de costos, retraso y falla en la construcción, el argumento más fuerte para completar este megaproyecto es que Australia todavía necesita el servicio para el que fue diseñado. Las centrales eléctricas de carbón han suministrado electricidad confiable a Australia durante décadas, pero muchas de ellas se están acercando al final de su vida útil. Liddell cerró en 2023, mientras que Eyring, Yallourn
y varias otras grandes centrales también dejarán de operar en los próximos años. Las baterías de red pueden responder en milisegundos y trasladar la electricidad de la tarde a la noche. Sin embargo, la mayoría de las baterías existentes solo pueden mantener su máxima potencia durante 2 a 4 horas. Eso funciona bien para los picos de demanda diarios, pero ofrece una protección limitada durante varios días de poco viento, mucha nubosidad y alto consumo de electricidad. Snowy Hydro argumenta que esto hace que el proyecto sea esencial en lugar de opcional. La empresa compara su capacidad de almacenamiento con aproximadamente 26 millones de baterías domésticas y dice que las principales estructuras civiles podrían operar hasta por 150 años. Las turbinas, generadores y transformadores requerirán reemplazo o una renovación importante mucho antes, pero los túneles, pozos y cavernas podrían seguir sirviendo a la red eléctrica durante generaciones. Los críticos no discuten que Australia necesita almacenamiento, cuestionan si Snowy 2.0 lo proporciona a un costo razonable. El sistema hidroeléctrico original de las Montañas Nevadas tomó 25 años en completarse, pero sigue suministrando electricidad más de medio siglo después. Los partidarios creen que Snowy 2.0 eventualmente ocupará el mismo lugar en la historia de Australia, así que ahora la pregunta es ¿hasta dónde llegará el costo final antes de que empiece a generar energía? Y si esta central eléctrica subterránea sirve al país durante el próximo siglo, los australianos la recordarán como un desastre o como un proyecto costoso que al final demostró su valor. Cuéntanos qué opinas aquí abajo en los comentarios.